Bienvenidos y shalom, amados discípulos, siervos y siervas y hermanos y hermanas también inmersos en Yahshua. Si es que alguno de ustedes está inmerso, ya ha sido bautizado y es miembro bona fide del cuerpo o de la eclesía de la Asamblea del Israel del Nuevo Pacto, que está en Yahshua, que Yahshua fundó, ese Israel siendo renovado, que va a reinar con él por 1000 años, primeramente en lo que somete a las naciones del mundo, durante su reinado milenial, el Shabbat milenario, que obviamente pues dura 1000 años, querido Codrito. Y pues vamos a leer acerca de esto y de cosas que van a suceder entre su regreso. En el profeta Isaías vemos cosas que van a suceder en los últimos días o en aquellos días, porque para cuando habló Isaías habló en los primeros 4 días de la semana. Él no habló en los días postreros, él habló en los primeros días y en el día intermedio. Bueno, ¿cuándo fue? Yo creo que solamente en el tercer día milenario fue que él habló. Ahí fue cuando él vivió, querido Codrito. Y los profetas se refieren a días futuros, días milenarios futuros de la semana milenaria, porque ellos sabían que el plan de Yahweh duraba 7000 años. Y entonces se refieren a los últimos 3000 años, el quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio como los últimos días. Pero cuando decían en aquel día, podrían estar hablando de cualquiera de estos 3 días, aunque si no había ninguna referencia previa que definiera cuál de aquellos días, cuál es aquel día de aquellos 3 días. Se refería entonces inmediatamente al último día, en aquel día, el día más postrero de los 3 días postreros, el último día de los 3 postreros días. Pero si venía hablando acerca de el retorno de Yahshua, por ejemplo, que sabemos que se llevó a cabo en el cuarto día milenario, en el quinto día milenario, el cuarto es mitad de semana. Yahshua vino al mundo a mitad de semana porque él nació justo antes de que terminara el cuarto milenio. Y cuando él empezó su ministerio a los 30 años, o por ahí, dice como más o menos, ya era el quinto milenio. Él empezó para el año 20 y pico, 27, 20 algo así, su ministerio. Ese ya era el quinto día milenario. Entonces, pues cuando dice, si está hablando de Yahshua, que sabemos que vino en el quinto día milenario, en el primero de esos 3 días postreros, y dice, en aquel día, pues obviamente es el quinto día milenario, porque viene hablando del día cuando Yahshua se manifestó. Igualmente, querido Cristo, cuando Yahshua regrese, que es en el sexto día, al final, si dice en aquel día, está hablando de eso, en aquel día es el sexto milenio. Pero si no dice nada, o si está hablando literalmente del día del milenio de reposo, o de cuando Yahshua esté reinando, cuando el pueblo de Israel haya sido redimido y puesto a reinar, entonces en aquel día obviamente es el 7. Pero si no hay ninguna referencia con algo previo que se haya dicho, casi siempre en aquel día se refiere a cuando Yahshua venga en el último de los 7 días milenarios. Y puede ser en el mismo día de su venida, porque 1000 años es un tiempo muy largo, querido. Eso es lo que dura ese día, ese séptimo día milenario. Aquel día dura 1000 años. Pero obviamente ese periodo de 1000 años se empieza con un año, uno de esos años, y los otros 999 años le siguen y completan el milenio. A veces se le llama ese primer año del milenio aquel día. Pero también el año empieza con un día. Hay un día de año nuevo. Hay un día cuando Yahshua viene a instaurar el reino de Yahweh. Y a ese día en particular, que es un solo día del primer año, también puede referirse en aquel día. O sea, cuando Yahshua venga, literal, si está hablando de cuando Yahshua, el minuto y el segundo, el momento, el día en que Yahshua venga, entonces día es literal un yom de 24 horas. Si está hablando del periodo cuando Yahshua venga, puede ser
un periodo más amplio, un periodo más general, un Shana, un año. Ese es aquel día también. O si se está hablando de cuando Yahshua esté reinando, cuando vino, instauró el reino y está gobernando y va a terminar, eso también es aquel día, es el séptimo milenio completo, es los 1000 años completos. Tengan eso presente. Aquel día, la frase en aquel día, cuando se refiere al séptimo milenio, el séptimo día, sea milenial o sea de 24 horas, se puede referir a un día de 24 horas, se puede referir al año que empieza con ese día, al año entero, o se puede referir al milenio entero que empieza con ese año, que empieza con ese día. ¿Ven? Y esto limita la confusión en la que muchos de ustedes que no saben esto, pero cuando yo se los digo, verdad que lo captan rápido. Entonces a veces en aquel día se turban y no saben si se está hablando del día específico de 24 horas, del periodo milenario de los 1000 años o de solamente un año, y mezclan una cosa con la otra, eventos que tienen lugar en el primer día de su retorno, como el toque de la séptima trompeta. Ese es el primer día del año y es un año 50, es un año Yovel, cuando Yahshua viene, cuando se toca la trompeta. Y el año Yovel empieza con un día muy en particular, diferente a los años normales. De esto tenemos muy buena revelación del Padre, bendito sea, y se la vamos a pasar. Estén pendientes y pregunten y recuérdenoslo. Cuando vamos a hacer un estudio, un análisis del año Yovel, cuando Yahshua venga, y nos preguntan y le diremos todo lo que quieran saber por el Espíritu. Ahora, otra cosa es que lo puedan entender. Sí, querido Coito, porque la mente humana a veces está llena de cosas, o está limitada, o estamos en desobediencia que impide que entendamos todo completito. Pero si nosotros oramos y pedimos perdón y nos reafinamos en nuestro andar, en nuestras alajá, empezamos a comprender las cosas mucho mejor. Y si guardamos los 7 días séptimos, los 7 Shabbatot anuales que están en Levítico 23, en adición al Shabbat semanal, verán ustedes que ustedes van a comprender los eventos que Yahshua y Yahweh han estado realizando en esos 7 días, que son 7 etapas del plan de salvación de Él, y que, bueno, no coinciden con los 7000 años, pero tienen una alegoría, tienen una similitud con cada uno de los milenios que han estado ocurriendo. Y entonces, querido Codrito, vamos a ver en Isaías 1,